la profe es la profe Buenas Karen, noches. psicóloga. Nosotras somos Jamie, Emperatriz y Nelson, que no pudo asistir. Y pues nosotros escogimos el enfoque del humanismo. Nos parece que es uno de los mejores y más completos enfoques, obviamente sin dejar atrás nuestros arraigos en cuanto a la psicología. Entonces nosotros queremos hacerle unas pequeñas preguntas. Entonces la primera sería, ¿conoce el enfoque humanista? Bueno, el enfoque humanista, claro que lo conozco. En nuestra profesión como psicólogos debemos de tener presente nuestras bases. Y nuestras bases es el psicoanálisis, es el humanismo, es el conductismo. Entonces, de alguna manera, no podemos ser ajenos a lo que nos dio el sustento. Y entre esas está el humanismo. Más en la época, como les comentaba, históricamente hay que tener presente los enfoques y cómo se fueron dando. El humanismo se dio en una parte, en un momento en donde estaban en guerra, en donde estaban en dificultades del ser humano, y eso llevó a que ese existencialismo permitiera un estudio más profundo, y por eso se basa más en los autos, ¿cierto? Entonces el autoconocimiento, el autorrepresentación, la auto... Si ustedes miran, cuando uno mira la pirámide de Maslow, habla sobre todos los autos, ¿cierto? Entonces es un conocimiento del ser humano en sí, cómo nos podemos conocer, es decir, no en totalidad, porque nadie se conoce, pero sí podemos tener unas ideas y una percepción, cuáles son nuestras cualidades, nuestras características, y a la vez que podamos, digamos, decir nuestros defectos. Esos podemos conocer, ¿sí? Porque muchas veces uno, ¿cómo eres tú? No, yo soy grande, linda, bella, ay, yo soy inteligente, radiante. ¿Cuáles son tus defectos? Ay, si no pensamos. Ay, no, es que Creo que no yo tengo. voy a pensar, ¿sí? Entonces es como si no se tuviera, y se tiene. Entonces, y si expresan los defectos, no, es que yo creo que soy un poco psicorrígida. No, rígida, enmageniado, sí, es poder ver la otra cara. Okay. Profe, ¿y quiénes fueron los representantes del humanismo? Bueno, dependiendo de la historia y el contexto, pues encontramos a Maslow, a Carl Rogers, a Viktor Frankl, a Erich Fromm, ¿sí? Esos son como los que de pronto podemos ver como más representativos, y cada uno dio su enfoque, ¿no? Desde un punto de vista, puede hacer que las estrategias, el objetivo sea el mismo, pero la intervención puede variar. Sí, ya sabemos que Roger y Maslow. fueron como los pioneros, fueron como Ujú. nuestros... Dice, ¿cuál sería el objetivo principal del humanismo para usted, profesora? ¿Cuál Bueno, creería usted? el objetivo principal es trabajar en el ser humano, en totalidad, ¿sí? Es englobar al ser humano en todos sus aspectos, en todas sus dimensiones. Es decir, es un enfoque holístico, ¿sí? Entonces tenemos que mirar al ser humano desde sus bases hasta lo relacional, y hasta, si miramos la pirámide es perfecta. Entonces vemos que el ser humano tiene unas necesidades básicas: comer, cuidar, se relaciona, fuera de eso es social, logra un éxito, ¿sí? Desde la pirámide. Esa es la Así diferencia. tengamos unos otros autores que dicen que es erróneo, ¿no? Esa pirámide, ¿no? Pero pues así mismo pasa con los otros autores que ven que cada uno puede estudiar al ser humano en interior, en completo, en totalidad. ¿En qué ámbito es más útil su uso? A ver, el humanismo es más clínico, ¿sí? Es más en la parte clínica, individual, la persona como tal. Es más donde se puede ver. Pero pues, como les decía al inicio, a nivel histórico podemos ver que ahora hay una terapia desde el psicoanálisis dinámico, hay unos neoconductuales, y también ocurre lo mismo con el humanismo. Hay otras teorías que se han ido desarrollando y podemos ver que están en otros ámbitos. Ok, perfecto. Una es
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este enfoque Bueno, humanista? eso se une mucho con las preguntas anteriores. Cuando no podemos decir que es malo o es bueno, no. Cada enfoque o cada epistemología tiene unas bases, ¿sí? No podemos decir que es malo uno o el otro, porque así como hay diversidad de ser humano y somos únicos, así mismo hay psicólogos, porque ser psicólogo es un arte, es un amor y una pasión, y cuando estudiamos al ser humano lo estudiamos en su ser completo, no lo estudiamos en una parte, voy a mirar a este hombre cómo es, esta mujer es en su familia, no, es un todo. Asimismo ocurre cuando nosotros vamos a hablar si hay ventajas o desventajas, cada enfoque tiene. Algo que yo les comparto desde mi formación como psicóloga es que mi profesor decía que es nuestra vida, es un estilo de vida, es una forma de ver el mundo. Entonces, dependiendo cómo yo vea el mundo, voy a poder de alguna manera hacer una relación con la teoría. Entonces, por ejemplo, los que somos o los que son conductuales, los que son humanistas, cuando miramos el humanismo, las ventajas ¿cuáles son? Que trabajan la parte del ser humano, los autos, ¿cierto? El conocimiento, la reflexión, cómo se visualiza, la autoestima, la autopercepción. Entonces está trabajando en su propio ser, ¿sí? Está trabajando de adentro hacia afuera, ¿cierto? Hay otros, digamos, otros enfoques, otras corrientes, en donde trabajan más la conducta del comportamiento, viéndola desde su causa y efecto, ¿sí? Todo depende desde donde lo estamos viendo, es una epistemología. Entonces, hablar de que sea una desventaja o no es dependiendo cómo lo aplique y lo lleve a la práctica. Otra desventaja en la actualidad sería seguir arraigado a esos representantes principales, ¿no? Porque la historia va cambiando. Entonces tenemos que también contextualizarnos, ¿no? Porque pues no nos podemos quedar atrás con Roger y Maslow allá, ni tampoco podríamos quedarnos con Freud en la época de hacer catarsis, porque no, o sea, sí, tenemos que ubicarnos. Y las ventajas, pues, trabaja al ser, ¿sí? Pues es un enfoque maravilloso, entonces trabaja en su totalidad. Bueno, profe, ¿y cómo se aplica el humanismo en las psicoterapias? Bueno, todo se relaciona con lo que estamos hablando. La psicoterapia, para estos dos autores representativos, era que vemos al que está allí como el paciente, ¿cierto? Y si nosotros vemos al paciente, la palabra es que él carece de algo y necesitamos, y nosotros somos los que estamos allá ayudándole a ese, porque es el paciente el que carece, el que tiene una enfermedad, ¿sí? Pero si nosotros ponemos un poco más del humanismo de las nuevas, se puede decir, las nuevas teorías o las nuevas cosas que pudieran llegar, pues vamos a ver no tanto el paciente, sino que también puede hacer más, y podemos convocar a la familia, podemos convocar a otro grupo que hace parte de ese individuo, ¿sí? Porque nosotros vemos que Maslow y Roger pues trabajaban en la terapia del cliente y era solamente el paciente el cliente. Y así mismo ocurre con los otros enfoques. Hay enfoques donde hablamos de un paciente, de un cliente y de un consultante. Entonces el cliente es desde el humanismo, el psicoanálisis es desde el paciente, pero ellos se relacionan. Y el consultante lo tenemos, digamos, en el sistémico. Pues sí. Bueno, profe, muchísimas gracias por su tiempo. Y pues será para la próxima.